Ya, ahí estamos grabando, ¿ya? Listo, nosotros vamos a hablar sobre la cultura de Egipto. Egipto, un pueblo junto al Nilo, una de las culturas también muy importantes dentro de estas civilizaciones. ¿Por qué? Porque también generó grandes aportes para la humanidad. Entonces, antes de empezar con los aportes, nosotros vamos a decir que esta cultura es una cultura, un estado teocrático. Es un estado teocrático, pues su gobernante era un faraón. El faraón en esta época, era considerado como un descendiente directo ¿de quién? De los dioses. Hasta ahí, ¿estamos claros? Sí, profe. Estos faraones eran considerados como intermediarios entre los dioses y las personas. Es decir, vean cómo es la mentalidad del ser humano, ¿no? Cómo desde ahí el ser humano empieza a idealizar a otro ser humano. ¿Cómo piensa que esta persona va a servirle de intermediario con un dios? ¿No es cierto? Vea cómo va. Y Egipto se convirtió, recuerde que en Egipto también es parte de ¿qué? ¿De qué cosa? De acontecimientos bíblicos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Bueno, vamos entonces a empezar. Bueno, nos dice que nos enfrasquemos dentro de los aportes que dio Egipto. Entonces, uno de sus principales aportes fueron dentro de la arquitectura. Los egipcios, dice, construyeron monumentales templos dedicados a sus dioses, como los de Karnak o Abu Simbel. Verá, escuchárame bien. La arquitectura dentro de Egipto era sencilla, pero no por ser sencilla dejaba de ser monumental, porque eran construcciones extremadamente grandes. Estas construcciones se trataba de dar gloria al Estado y a la inmortalidad de los faraones. Escúcheme bien, aquí dentro de Egipto se construyeron alrededor de 40 pirámides. Pero dentro de estas 40 pirámides, la más importante, la que más se destaca, es la pirámide de Giza. Esta pirámide de Giza se encuentra cerca de Memphis, que es la capital del antiguo Egipto, señorita Ampudia. Ya, a ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué fue lo último que dije? Me acuerdo. Ya dije... Hay como 40 pirámides. La pirámide de Giza. Eso, la pirámide de Giza es la que se encuentra cerca de Memphis, que es la capital del imperio antiguo, ¿no es cierto? Del imperio antiguo Egipto. La mayoría de todas estas edificaciones todavía se continúan preservando hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque estas fueron talladas en piedra. ¿Y por qué en piedra? Porque eran más fáciles de tallar ahí. Nosotros, vea, lo que yo quiero que mire también esta partecita de aquí, vea, mire esas construcciones, mire esos templos. ¿Qué podemos observar ahí en esa imagen? ¿Quién me dice? Necesito que se enfoque dentro Faraones. de los. Necesito que se enfoque en su cara. Vamos, dígame, ¿qué podemos observar? Faraones. Ya, pero vamos, en la cara, enfoquémonos en la cara. ¿Qué podemos observar? Esas cosas como lo que tiene el león. Los rasgos que tiene, mírele, los rasgos faciales. Son proporciones casi perfectas. Es decir, estas figuras eran representadas con la mayor belleza posible. Mire esas figuras. Perfecto. Bueno, ya nos vamos acá. Vea, entonces nosotros ya decíamos que se dio la construcción de varias pirámides. Ojo con lo que le voy a decir. Estas pirámides no es que solamente se construye porque digo, bueno, es que qué bonito, se ha de ver bonito. Y algún día cuando estudien a Egipto han de decir que hicimos pirámides.
No, 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 no. Estas pirámides tenían una función específica. ¿Cuál fue la función específica de estas pirámides? Servir de Tumbas. Exacto, gracias, señor Corral. Tumbas para los faraones. Pero estas tumbas de los faraones, estas pirámides en sí, estaban construidas por una cantidad de pasadizos secretos y también de trampas. ¿Por qué? ¿Y con qué objetivo se construyen trampas y pasadizos? Para que no roben el cuerpo del rey. ¿Para qué? Para que no roben el cuerpo del faraón. Correcto, para que no roben más que el cuerpo, los lujos con los que estos eran enterrados, porque ellos eran enterrados con todo, con todas sus joyas, con toda su vestimenta. Entonces, ¿por qué los enterraban así? Porque ellos consideraban que después de la muerte existía vida y que en su otra vida quizás iban a necesitar todos estos artefactos. Entonces, estos pasadizos evitaban que los ladrones pudieran acceder con mayor facilidad a estos cuerpos, a estos sarcófagos. Bueno, usted ha de haber visto una película que ahora ya da casi a diario de esa película. La película La Momia, ¿ha visto? Correcto, ¿no es cierto? Entonces ahí usted ve cómo está formado, ¿no es cierto? Más o menos es una recreación de cómo es por dentro. Le dijera cómo es, pero todavía no viajo. Ya cuando viaje, le prometo tomarme muchas fotos para que vea. ¿Ya? Entonces ahí ha de ver cómo es. Entonces existen, ¿no es cierto? Hay entradas pequeñas, entradas grandes, hay un sinnúmero de trampas, incluso hasta animales hay. ¿Ha visto dentro de esa película algo similares aquí? Esconden bastantes tesoros. Entonces nosotros también, no dejando de lado después de la pirámide de Giza, también tenemos 3 pirámides que representativas dentro de Egipto. Estas son la de Keops, Kefren y Miserino, la construcción de las pirámides como la del faraón Keops. Vamos, mire esas pirámides, mire esa belleza, cómo son construidas, mire. Y póngase a pensar la cantidad de vidas humanas, la cantidad de personas que lograron elaborar esto. Vea, de hecho se dice que estas pirámides son construidas pero con una exactitud increíble. Y es por eso que se les acusa incluso a los egipcios de que ellos pudieron haber tenido algún tipo de contacto con seres extraterrestres. ¿Por qué? Por sus dibujos, ¿no es cierto? Por sus jeroglíficos. Y porque también se dice que son piedras extremadamente grandes para que sean movidas por manos humanas. Pero vea, ahí está. Hecho o no, lo lograron hacer, ¿no es cierto? Y que tiene simetría. Que si usted dice que si le pone una cédula por ahí no va a pasar porque tiene una simetría exactita. Mire cómo son estas personas. Vamos. Como ya le expliqué, las tumbas de varios faraones fueron construidas como pirámides para su gloria. Las mayores son las atribuidas a Seneferu, Keops, la gran pirámide de Giza y Kefren. Vamos, considerando los pocos conocimientos del álgebra, tampoco se conocían ni el tornillo ni la polea, el único mecanismo era la palanca y el palo inclinado. Mire, estas personas no es que sabían de plomería y que ponían ahí, decían, a ver, bueno, va a ir así, va a ser, no, ni conocían de ese tipo de cosas, sino que ellos lo hacían que bajo la palanca y el palo inclinado. Es decir, mire, observe los gráficos, cómo lograron estas personas construir dichas edificaciones. Mire, tenaz como lo lograron hacer. Y a la vez también eran maltratados, porque si no hacían y no cumplían bien con su trabajo, perdón, no lograban
Si no hacían las cosas correctas, lógicamente eran sometidos a castigos. No puede ser. Vamos. En estas estructuras, nosotros vamos a encontrar que tenían toditas estas construcciones, tenían la misma estructura, es decir, a través de una larga avenida que llegaba a una puerta monumental, es decir, a una puerta gigantesca. Pero esta avenida se encontraba decorada por las llamadas esfinges. ¿Qué es una esfinge? ¿Quién me dice que era una esfinge? Eran estatuas con cuerpo de león y cabeza humana. Esas esfinges eran las que decoraban todo este pasillo hasta llegar al templo. Ya, luego, lógicamente, posterior a esto, ya empezaron a rodearse de columnas y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Bueno, vamos avanzando, vamos avanzando. Dicen, Mire, cosas, mire. Maverick, dígame. y antes de que se construyeran las torres de Egipcio, ¿dónde enterraban a los faraones? En lugares santos, pues en templos santos. Profe, ¿sabía que antes, para que no roben el cuerpo de una mujer hermosa, la enterraban bajo el mar? No le escucho, señor. ¿Sabía que para que no roben el cuerpo de una reina que sea hermosa, tenían que enterrarla bajo el agua para que se dañe más rápido el cadáver? Para que se dañe más rápido el cadáver. No le logro escuchar bien, señor Martínez, pero le escucho que me dice que por ahí les enterraban en agua, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, esta cultura, la cultura egipcia, esconde grandes secretos todavía que la humanidad con el pasar de los años ha ido descubriendo de a poco, ¿no es cierto? Algunas de las obras más grandiosas de la ingeniería de todos los tiempos, como el muro de la ciudad de Memphis, lo que estamos observando ahí, ¿no es cierto? Y vamos por acá. Dice, en el caso de elevar el agua para el regadío se utilizaba el aparato dominado el cigüeñal. Miren qué consistía este aparato, mire. Observamos. ¿Puedo pasar? Mire cómo llegaba. Era la especie como amarrado una piola y haciendo un contrapeso en la parte de atrás y de esa manera podía ayudarle a subir el agua de mejor manera. Listo, nosotros vamos a ver dentro de la escultura, dice, el medio para fijar la personalidad del dios o del difunto. Mire, sus máximos representan Nefertiti, el rey Miquerinos, ¿no es cierto? En la escultura, como nosotros habíamos visto hace rato en la escultura, vemos cómo ellos tratan de hacerle de la mejor manera, es decir, de una manera perfecta, los rostros de estas personas, de sus faraones. Y mire, como estamos observando ahí en la imagen, mire cómo es completamente perfecto, cómo le tallan, es decir, buscan embellecer. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Mire. Bueno, aquí ya está un poquito atrofiado, pero mire, vea, de característica, mire de los labios. Mire los labios, mire los ojos, mire las cejas. Usted va a darse cuenta, hasta cuando usted ve esas películas de Egipto antiguo, usted va a darse cuenta que esas personas eran muy apegadas al tema de la belleza. Sí les ha visto con sus ojos bien rasgados, bien delineados, ¿no es cierto? Vamos por acá. Vamos, como ya le dije, las esfinges. Aquí tenemos un ejemplo de esfinges. Las esfinges con cuerpo de león y cabeza humana eran el símbolo de la realeza y su cabeza
solía ser la del faraón reinante, aunque también representaba a los dioses, en este caso con cabezas de animales. Cuando era de sus dioses, era con cabezas de animales, pero cuando era para un rey, era el del faraón reinante en esa época. Mire, precioso, ¿no? Eran exportados, por el Mediterráneo. Vamos, mire, tenemos aportes como el papiro, tenemos la alfarería, el alambre. Si ve que nadie pregunta, dicen, ¿qué es el papiro? ¿Sí sabe lo que es el papiro? Es como un tipo de hoja. Es un predominante del papel. Era enrollado. Lo utilizaban como papel. Los tallos del papiro que crecían específicamente a orillas pantanosas del Nilo. Hasta ahí estamos. Estas hojas eran pegadas para formar grandes rollos, ¿no es cierto? Nosotros también dentro de la escritura vamos a encontrar la piedra de Rosetta. Tomará nota, la piedra de Rosetta también vamos a encontrar con los egipcios. La piedra de Rosetta más o menos del 195 antes de Cristo. Bueno, vamos. También ellos se caracterizaron por la utilización de los jeroglíficos. Recuerde usted, hace aproximadamente el año 3300 antes de Cristo. Vamos, otro aporte dice el alambre que se comenzó a fabricar, dice en el 1300 antes de Cristo. Estas hacían delgadas láminas de oro llamadas fanales. Vamos, también tenemos el reloj solar llamado Sechar. Vamos. La clepsidra o reloj de agua. También nosotros encontramos, como ya le dije, mire aquícito, mire, los perfumes, el maquillaje, el esmalte. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban o consideraban que siempre debían verse bien. Hasta ahí, ¿estamos claros? Profe, ¿y cómo escogían a su faraón? O sea, tenían ahí una piedra escrita, algo así. No le escucho, mijo. Espérame un ratito, antes de que me haga la pregunta, mijo. Espérame un ratito. Necesito regresarme acá. Verá, nosotros, bueno, ya le expliqué eso del papiro. A ver, verá, para que me comprenda, antes de que me olvide, porque me quedó algo aquí sueltito. Verá, otros aportes que se dieron dentro de esta cultura, también nosotros vamos a decir que se dio dentro de la pintura. Uno de los aportes también se da dentro de la pintura. Estas eran plasmadas en paredes y estas pinturas servían para decorar las tumbas de los faraones y también los templos. Hasta ahí, ¿estamos claros? También se dieron aportes dentro de la matemática. Los egipcios, ellos podían calcular dimensiones. ¿Dimensiones de qué? Dimensiones de edificios y también podían medir los campos. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué medían los campos? Para poder repartir de manera equitativa las cosechas. Ellos se caracterizan por realizar operaciones matemáticas importantes, tomarán nota, operaciones matemáticas importantes como la división, la resta y las fracciones. Los egipcios también tuvieron conocimientos sobre el número
y estos podían resolver ecuaciones de primero, segundo y tercer grado. También otro de los aportes importantes de esta cultura de los egipcios fue dentro de la astronomía, es decir, ellos empezaron a estudiar las estrellas. Pues los egipcios, ojo, pues los egipcios fueron quienes calcularon las noches, quienes calcularon una noche, un día de 12 horas, así como un año de 12 meses. Con un total de 365 días. Hasta ahí, ¿estamos claros? Verá, dentro de astronomía, nosotros vamos a decir que un clarísimo ejemplo de cómo ellos estudiaban esto de la astronomía fue la construcción de sus pirámides. No es que ellos cogieron y construyeron, y bueno, dijeron, aquí en este terreno me gusta, aquí voy a hacer. No. Ellos los construyeron en base a ¿qué? A los puntos cardinales, es decir, de manera muy precisa. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, pues bien, vamos a ver cuál es el rol que cumple la mujer dentro de esta civilización. Vamos a conocer el rol que cumple la mujer dentro de la sociedad egipcia. El rol importante que cumple la mujer dentro de la cultura egipcia. Y vamos a leer de lectura. Ayúdeme, señor Coral. Leyes de igualdad. Eran las dueñas de la casa. Podían ser empresarias y mediocres. Se casaban por amor. El divorcio era justo entre ambos. La mujer era considerada la compañera de su esposo. Los moralistas se encargaban de recordar a los hombres que tenían más derechos ante las mujeres y que no habían a ser tan persuasivos. Los hijos frecuentemente se designaban con el nombre de su madre y las propiedades pasaban de madres a hijas. Ya, perfecto. Vamos. ¿Quién interviene? Nosotros vamos a decir en resumen que dentro de Egipto, las mujeres ya gozaban de de cierta posición de libertad, ¿no es cierto? Es decir, la mujer era considerada igual ante la ley, tanto como los varones. Hasta ahí. Las mujeres cuando eran solteras, señor Encalada, ¿qué pasa con su cámara? Las mujeres cuando eran solteras poseían autonomía jurídica, es decir, también sus bienes eran administradas por ellas mismas, es decir, ellas eran dueñas de su vida. Las casadas, ojo, ¿qué es lo que pasaba aquí con las casadas? Las casadas, aunque tenían protección de los maridos, vamos a regresarnos ahí, no vamos a ondear mucho. Las casadas, aunque contaban con la protección de sus esposos, podían administrar sus propios bienes, sus propias posesiones y lógicamente podían continuar adquiriendo riquezas. Hasta ahí. Ellas también tenían derechos legales. Se podría decir que las mujeres egipcias controlaban 1/3 de las propiedades compartidas con su esposo. Las principales actividades que desarrollaba la mujer era el cuidado del hogar. El cuidado del hogar, el cuidado de la familia.
la vida marital, la familia era altamente estimada. El título que recibía la mujer egipcia era el de señora de la casa. Entonces, ¿cuál es la diferencia con las otras culturas? ¿Quién me dice cuál es la diferencia con las otras tres culturas que vimos? Dígame, ¿cuál será la diferencia? Tienen igualdad hombres con mujeres. Dígame, señor Coral. Bueno, comparando a las otras civilizaciones, la egipcia es la que tiene más equidad, lo que es género. Correcto, con respecto a las mujeres. Cabe resaltar aquí en esta partecita que las mujeres desempeñaban un rol muy importante dentro de la fabricación del lino. Hasta ahí. Dudas, inquietudes, preguntas que usted tenga. ¿No? Perfecto. Para terminar, casi se me pasa por alto y esto usted debe saber. Verá, nosotros vamos a decir que, primerito, la cultura de Egipto se enfrasca también dentro de la religión, pues la religión ocupaba un cargo muy importante dentro del pueblo egipto. Pues, ¿por qué? Porque dentro de ella empiezan a adorar a muchos dioses, es decir, el politeísmo. Creen en la existencia de varias divinidades. ¿Cuáles eran estas divinidades que ellos adoraban? Tomará nota, sus principales dioses eran Horus, Anubis, Amón, Tot, Osiris, Isis. Horus, Anubis, Amón, Tot, Osiris, Isis. Horus era un dios halcón. Era representado por un halcón. Este era el gran dios de los espacios vacíos y el cielo. Este se le representa con una cabeza de halcón y su cuerpo de hombre. No fue Tutankamón. Ya voy, espérenme un ratito. ¿Eso no es un faraón? Ese es un faraón, correcto. Vamos, estamos hablando de dioses. Tutankamón no es un dios. Ese es un faraón importante, sí. Vamos, Anubis. Tenemos Anubis, él es el señor de los muertos. Incluso hace referencia hasta en la película que si no ha visto, iráse a ver. ¿Quién ha visto la película de la momia? Perfecto. ¿Habla o no de Anubis? Sí. Habla de Anubis. ¿Por qué? Porque es el dios de los muertos y él también es considerado el señor de los embalsamadores, ¿no es cierto? Este se encuentra representado con una figura humana, pero con una cabeza de chacal. Así se encuentra representado Anubis. Él era quien se encontraba controlando la balanza en el juicio de las almas. Vamos, otro dios importante también tenemos a Amón. Él es el dios de Tebas. Él es el misterioso, el oculto, el dios de la luz. Amón. Él también es considerado como el dios de la fecundidad. Vamos, Tot. Él es el dios de la palabra de la verdad y la sabiduría. Él, en cambio, tiene cabeza de ave. Él se encargaba de defender al muerto en el juicio de las almas. Tot. Vamos, Osiris. Él es el dios del más allá. Este, en cambio, se le representa con una figura humana. Este se representa con una figura humana y, no sin menos importante, Isis
Isis. Ella era la luna. Y esta era esposa de Osiris. Isis era esposa de Osiris y se le representa como una mujer que llevaba a un bebé en brazos y que llevaba en su cabeza 2 cuernos. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? Perfecto. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a conocer los aportes de las grandes culturas de la antigua humanidad que han marcado nuestro mundo contemporáneo. Entonces, ese es el título de la siguiente destreza y con eso me faltaría un tema más y damos por cerrada la tercera unidad. Vamos, entonces, ahora me acuerdo de la hora, por favor. Ya se acabó. Ya, qué bestia, hemos trabajado bastante bien. Qué buen curso, dese un aplauso, dese un aplauso. Es un excelente curso, muy buen curso.